El tiempo de audiolecturas. Bienvenidos, queridos audiolectores. Hoy los invito a sumergirse en las páginas de un diario que nos llevará a explorar las complejidades de la vida, el amor y la rutina. En esta narración, titulada El tiempo, seremos testigos de cómo dos personas, don Nicomedes y Filiberta, comparten sus pensamientos y experiencias en las páginas de un diario. A medida que avanzamos en esta historia, descubriremos cómo la rutina se convierte en un refugio, pero también en una prisión para don Nicomedes, cuya vida está inextricablemente ligada a su trabajo en la institución de registros civiles. La llegada de Filiberta, con su mirada inquisitiva y una promesa familiar que define su futuro, alterará el curso de la trama. A lo largo de estas páginas seremos testigos de los días y las noches en las que don Nicomedes lucha por encontrar un equilibrio entre su amor por Filiberta y su dedicación a la rutina. Veremos cómo la obsesión y la esperanza se entrelazan en su corazón y cómo el tiempo se convierte en un enemigo implacable que amenaza con separarlos. El tiempo es un diario que nos permite explorar las emociones humanas más profundas, la dependencia emocional y la lucha contra el flujo inexorable del tiempo. Prepárate para sumergirte en las páginas de este diario, lleno de giros inesperados y reflexiones sobre el significado de nuestras acciones en medio de la rutina diaria. Así que, sin más preámbulos, te invito a adentrarte en El tiempo, por mí escrita en el 2007. Capítulo 1. Mi querido diario, el ayer se despliega ante mí como un tapiz gris teñido con la sobriedad de un pasado que aún respira en mi presente. Recuerdo aquel día impregnado de una extraña premura y un aire ligeramente cargado de electricidad estática que alteró la monotonía de mi rutina. La llegada temprana de don Nicomedes al edificio de registros nacionales de identificaciones civiles de Romina se inscribe en mi memoria con la claridad de un cielo despejado en pleno ocaso. El sarcasmo de don Poadonio, afilado como una hoja en otoño, retumbaba en el vestíbulo, un espacio vasto y resonante con ecos que jugaban entre las columnas y los muros desnudos, susurrando historias olvidadas entre sus grietas y la pátina de los años. Estos muros, adornados solo por el tiempo, llevaban las marcas de innumerables conversaciones pasadas, manchas de café olvidadas y el desgaste de las generaciones que habían transitado por allí. Don Nicomedes, con una sonrisa que apenas escondía su nerviosismo, saludó con una reverencia tan leve que parecía temer romper el hilo invisible de un acuerdo no dicho. Con una suavidad que contrastaba con el ambiente rígido, deslizó su tarjeta de identificación en la máquina, marcando su presencia en un mundo que valoraba más la puntualidad que la esencia humana. Eran las 7:51 a.m., un tiempo preciso, un momento capturado, un segundo que se negaba a desvanecerse en el aire fresco y ligeramente polvoriento del vestíbulo. Don Nicomedes, producto de una infancia robada por la guerra y reconstruida en el orfanato Los Ángeles de Dios, se movía entre los muros de la institución como un fantasma con permiso para respirar entre los vivos. Sus pasos, medidos y silenciosos, resonaban débilmente en el piso de mármol, un eco de su existencia cuidadosamente contenida. Las matemáticas y estadísticas habían sido su refugio, una estructura ordenada en un mundo caótico, ofreciendo un consuelo frío en la Universidad Presidente Artista don Prudencio Fierro. La gratitud hacia los beneficios recibidos, una herencia directa de su condición de hijo de la guerra civil de los 1000 días, residía en él como un peso silencioso. Esta gratitud se manifestaba en pequeños gestos cotidianos, como el meticuloso orden de su escritorio o la manera en que cuidadosamente archivaba cada documento. La vivienda, la educación, la salud y la alimentación habían sido su salvación, pero también su cadena. La beca estudiantil y su posición en los registros nacionales
no eran más que sellos en un pasaporte a una vida prediseñada, un destino marcado por cicatrices antiguas y profundas. El tercer piso, con sus 200 oficinas idénticas, era un laberinto de anonimato, donde el zumbido constante de las computadoras y el murmullo de las conversaciones llenaban el aire. Un mar de cubículos indistinguibles donde el cubículo 344 se convirtió en su pequeño universo. Aquí, rodeado por las paredes modestas de su cubículo, adornadas con pequeñas notas y recordatorios, don Nicomedes encontraba un santuario en la monotonía. Cada día don Nicomedes se sumergía en su silla, un mero engranaje en una máquina inmensa. Su presencia apenas una nota al pie en la historia de una generación marcada por la desolación y la esperanza. Los hijos de la guerra, compañeros en el destino y la desgracia, poblaban aquellos pasillos como fantasmas de un pasado que se negaba a dejarlos ir. Sus rostros, marcados por la resiliencia y el cansancio, eran un mosaico de historias no contadas. Unidos por una hermandad forjada en la ausencia y la supervivencia, encontraron en esos encuentros silenciosos una resonancia de sus propias vidas fragmentadas. Don Nicomedes, en su cubículo, rodeado por las voces de sus hermanos de situación, se encontraba a menudo perdido en un mar de reflexiones, mirando a través de la ventana donde el mundo exterior se desplegaba indiferente. Se preguntaba sobre la infinita complejidad de las vidas que se entrecruzaban más allá de esos muros. La necesidad de que un sistema científico fuera no solo verdadero, sino también comprensible, se le antojaba vital, como el aire que sus pulmones exigían. En esos momentos de introspección, su mente viajaba a través de teorías y posibilidades, tejiendo conexiones entre los números y la realidad humana. Comprendía que el pensamiento de una época se moldeaba tanto por la realidad tangible como por la herencia intelectual que se arrastraba como cadenas desde el pasado. La idea de generaciones cobraba vida en él, una entidad pulsante que encarnaba sensibilidades y trayectorias vitales específicas, cada uno marcando su propio ritmo en la danza de la evolución humana. Estas generaciones, como olas en un océano de tiempo, traían consigo sus propios desafíos y sueños, dejando su huella en el lienzo de la historia. La interacción entre las ideas heredadas y las innovaciones que brotaban en su generación definía su carácter, su dolor, su legado. Don Nicomedes, en su existencia marcada por la dependencia emocional y la búsqueda de un significado más allá de las cifras y datos, se entregaba a la metahistoria, contemplando los patrones más amplios en la historia como si fueran las corrientes de un río que él anhelaba comprender y navegar. Reflexionaba sobre cómo cada individuo, cada decisión se entrelazaba en la vasta red de la experiencia humana. Un tapiz que él intentaba descifrar a través de su análisis y cálculos. Los ciclos de influencia juvenil o femenina en las sociedades se desplegaban ante él como un mapa de posibilidades y responsabilidades. Este recuerdo, mi querido diario, es un testimonio de un alma que buscaba su lugar en el sitio de la humanidad, un hombre que, aunque marcado por las circunstancias de su nacimiento, luchaba por trascenderlas. Don Nicomedes, con cada número que registraba, con cada estadística que analizaba, con cada respiración contenida en el cubículo 344, era un hombre que vivía no solo en la historia, sino para la historia. En su mundo de números y datos, cada detalle era una ventana a una realidad más grande, un espejo de la complejidad de la vida. Y en su silencio, en su soledad, en su persistente búsqueda de comprensión, se encontraba una fuerza expresiva, una exageración de la vida misma, donde cada gesto, cada mirada, cada palabra no dicha era una declaración de su ser en el mundo. Capítulo 2. Atrás quedaron los días en que don Nicomedes
Con sus 25 años recién cumplidos, contemplaba la vida como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de sus sueños y anhelos. Los tonos vibrantes de la juventud comenzaban a mezclarse con los matices más sobrios de la responsabilidad adulta. Era el inicio de su jornada laboral, una que extendería su sombra a lo largo de 4 décadas, cada día tejiendo una parte más en el tapiz de su existencia. Se presentó aquel primer día ingenuo a los designios del destino que lo reclamaría en su seno, digitalizando registros, una tarea que parecía tan inocua como el pasar de una nube en un día despejado. Pero pronto esta tarea se reveló como un río tranquilo que esconde corrientes ocultas. Su repetición se convertía en una meditación monótona. No tardó en descubrir la realidad de su oficio, un ejercicio monótono que le consumiría una danza de cifras y datos que se entrelazaban en un patrón hipnótico. En su primer suspiro de independencia, don Nicomedes abandonó el orfanato, no por el deseo de libertad, sino por la exigencia de la transición a la adultez. Se mudó a un apartamento funcional, una morada modesta pero suya, en la villa de Avellaneda. Este nuevo hogar, inicialmente ajeno y frío, se fue llenando poco a poco con las huellas de su vida cotidiana. Este espacio, inicialmente alquilado y luego adquirido gracias a un plan de vivienda, sería testigo del lento transcurso de su vida. Los primeros meses fueron una luna de miel con la soledad. Cada nuevo objeto adquirido, cada esquina del apartamento explorada, le brindaba un sentido de logro y propiedad. Anhelaba los fines de semana y días festivos como un náufrago anhela la tierra. Eran momentos en los que podía despojarse de las obligaciones y sumergirse en sus intereses y pasatiempos personales. Eran oasis en el desierto del cotidiano, donde la noción de tiempo perdido se esfumaba con la pereza de las mañanas. Aquellos días de descanso, don Nicomedes se permitía la indulgencia de la inacción. La vestimenta formal daba paso a la comodidad de su piel contra el aire fresco de la habitación. Las mañanas se llenaban con el aroma del café recién hecho y el sonido de la música elegida para acompañar sus momentos de soledad. Frente al espejo se enfrentaba a sí mismo, a la visión de un hombre que aún se reconocía en el reflejo. Cada línea en su rostro, cada cambio sutil, era un marcador de su viaje a través del tiempo. Con meticulosidad domaba el crecimiento rebelde de sus cejas, un ritual que se había convertido en un momento de introspección. La ducha se convertía en su capilla, un lugar de purificación donde el agua no solo limpiaba su cuerpo, sino que también intentaba borrar las marcas invisibles del tedio. El sonido del agua golpeando contra las baldosas creaba un coro que acompañaba sus pensamientos más profundos. Después, el perfume y el talco eran como armaduras para su espíritu, creando una barrera entre él y las exigencias del mundo exterior. El vestuario de fin de semana era una declaración de intenciones. Se vestía para conquistar no solo a las posibles compañías románticas, sino a la vida misma. Sus tardes eran expediciones a la búsqueda de placeres sencillos, recorriendo calles y parques, observando la vida que se desenvolvía a su alrededor, buscando conexión en los pequeños momentos, ya fuera una película en el Centro Dolores o un intento de romance en la heladería de don Coldo Bascuñán. En la quietud de su morada, don Nicomedes vivía 2 vidas, una marcada por la rutina y el deber y otra que florecía en los breves interludios de libertad. Estas 2 facetas, aunque contrastantes, se entrelazaban formando la complejidad de su ser. Su existencia se debatía entre la resignación y la resistencia, una dualidad que reflejaba la lucha interna entre sus aspiraciones y las realidades impuestas. Este capítulo de su vida, plasmado en la memoria como un recuerdo existencial,
revela la lucha de un hombre por mantenerse auténtico en un mundo que exige uniformidad. Don Nicomedes, en su búsqueda de autenticidad, se convertía en un narrador silencioso de su propia historia. Se erigía como un monolito en el flujo del tiempo, sus experiencias y reflexiones tallando las facetas de su identidad. Un testigo de la transición de su generación, enfrentando la paradoja de vivir entre el ayer y el ahora. El tiempo, con sus implacables manos, moldeaba su percepción del mundo y de sí mismo. El tiempo, ese espejo cruel, reflejaba no solo lo que había alcanzado, sino también lo que había dejado pasar. Cada decisión tomada, cada oportunidad no aprovechada, se tejía en la narrativa de su vida. En su reflexión, don Nicomedes comprendía que su generación estaba en la cúspide de definir su legado, una melodía en la sinfonía de los tiempos que buscaba su lugar en el coro de la historia. Una tarea que pesaba sobre él como el cielo sobre Atlas. La historia de don Nicomedes es, por ende, la historia de todos aquellos que se encuentran en la encrucijada del tiempo, luchando por no ser meras notas al margen en el gran libro de la humanidad. Es el reflejo de un alma que busca su camino en el laberinto de la existencia, una búsqueda de sentido en el vasto universo de experiencias humanas. Es un testimonio de la búsqueda de propósito, una narrativa personal que se entrelaza con la de muchos, formando un mosaico de la condición humana. Capítulo 3. Era un día más en la secuencia de días que componían la vida de don Nicomedes, un día indistinguible del anterior y del siguiente en la monotonía de su rutina, un día que se sumaba a la eternidad del tiempo en su implacable marcha. Las mañanas se sucedían con la rigurosidad de una ceremonia bien ensayada y las tardes caían como telones pesados sobre escenas ya vistas. El crepúsculo traía consigo un aire de melancolía, un recordatorio de lo efímero del día y de la vida misma. Cada jornada laboral era un eco de la anterior, sus momentos y tareas reflejando un patrón repetitivo, como las olas que borran sus propias huellas en la arena. El casino del cuarto piso del edificio de registros se convertía en un teatro de voces y sonidos, donde don Nicomedes y sus camaradas, hijos todos de la misma guerra olvidada, disertaban sobre la vida con la pasión de quien intenta descifrar un enigma. Las ideas filosóficas que don Nicomedes compartía con sus colegas eran destellos de una lucidez que buscaba su camino en medio de la penumbra de la rutina. Sus conversaciones, salpicadas de humor y sarcasmo, eran un bálsamo contra la monotonía del trabajo. Hablaban de libertad y de cadenas invisibles, de sueños y de la crudeza de la realidad, en un intento por trascender las paredes que los confinaban. Estas discusiones eran como pequeñas islas de escape en el vasto mar de la rutina. Planificaban escapadas a la montaña, la boca de Dios, a discotecas y a otros paraísos efímeros que la imaginación les regalaba. Estos planes, a menudo más sueños que realidades, eran una válvula de escape para sus espíritus confinados. Sin embargo, la fatiga era una amante celosa que no permitía infidelidades. Al final de cada semana, rendidos y sin fuerzas, se refugiaban en la comodidad de lo conocido, posponiendo sus anhelos para algún día. El cambio en el ánimo de don Nicomedes no fue abrupto, sino una lenta metamorfosis como el cambio de las estaciones, imperceptible día a día, pero inevitable con el paso del tiempo. El espejo, antes cómplice de sus vanidades juveniles, ahora revelaba un rostro marcado por la fatiga y el paso inexorable de los años. Las arrugas incipientes que asomaban a los lados de sus párpados eran testigos silenciosos de las risas, preocupaciones y sueños que habían cruzado su mente. Los casilleros de su cubículo, esa celda adornada con la ilusión de la importancia, eran como un archivo de su vida laboral. Cada carpeta y documento, un capítulo de su historia en la oficina. Se ahogaban bajo el peso del papel. Urgente. Rezaban los rótulos que se repetían como un mantra, una sinfonía de la prisa que marcaba el ritmo de sus días.
El procesamiento de los registros, esa danza mecánica de la burocracia, se convertía en un laberinto sin salida, donde cada giro lo llevaba de nuevo al centro de su confusión. Los datos electrónicos, con su frialdad digital, eran el preludio de una sinfonía de papeleo y tareas administrativas que llenaban sus jornadas. Pero era el flujo constante de papeles del primer piso, cada uno portador de una historia, un nombre, una vida esperando ser reconocida, los que construían el laberinto de su cotidianidad. Don Nicomedes, al igual que sus compañeros novatos, se sentía a menudo como un náufrago en un mar de burocracia, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. El tercer piso del edificio se llenaba de tensión, una electricidad que vibraba en el aire, un presagio de tormenta en el ambiente laboral. La tensión se volvía casi tangible con cada día que pasaba y los registros continuaban atrasados. Las paredes parecían cerrarse y las luces fluorescentes parpadeaban como un pulso nervioso. El aire estaba cargado de agobio y don Nicomedes sentía cómo la atmósfera pesada se adhería a su piel, como una segunda capa de ropa incómoda. Cada reclamo, cada queja de aquellos cuyas vidas dependían de la información que él gestionaba, se convertía en un recordatorio de la importancia y la carga de su trabajo. En ese primer año de su odisea burocrática, don Nicomedes se encontró cara a cara con una verdad amarga y desgarradora, su propia ineficacia. Se veía a sí mismo en un espejo distorsionado por la realidad de su situación, una imagen que le era difícil aceptar. Fue confrontado por otro Nicomedes, alguien marcado por la guerra pero no vencido por ella. Este reflejo le mostraba un camino diferente, una posibilidad de cambio que yacía dentro de él. Sin rodeos ni adornos, este otro yo le presentaba un desafío, enfrentar sus limitaciones y superarlas. La presión aumentaba día a día, cada nuevo desafío y error acumulándose como capas de pintura en un lienzo ya saturado. Don Nicomedes sentía como el peso de su trabajo mal gestionado se convertía en una montaña que debía escalar cada día, una lucha constante contra la gravedad de sus errores. Sabía que debía tomar medidas, que no podía permitir que esta situación siguiera deteriorándose. Era como estar al borde de un precipicio, sabiendo que un paso en falso podría llevarlo a caer en el abismo. Aunque nervioso y agobiado, se armó de coraje y determinación, decidió a enfrentar los desafíos y transformar su situación. Don Nicomedes, al llegar a su casa en ese fatídico día, se vio atrapado en un vórtice de emociones conflictivas. Las sombras de su oficina se habían convertido en pesadillas que lo perseguían incluso en su refugio. La oscuridad de la noche parecía extenderse más allá de las ventanas, invadiendo su espacio personal con sus temores y preocupaciones. El agobio del trabajo, la responsabilidad aplastante de los registros atrasados y la presión constante lo habían llevado al límite. Sentado en la penumbra de su habitación, las palabras brotaban de él como un río desbordado, llevando consigo el detritus de sus frustraciones y miedos. Sus manos temblaban mientras tomaba una hoja en blanco y una pluma. Era un momento de verdad, un enfrentamiento con sus demonios internos, un acto de valentía en un mundo que parecía haberse vuelto en su contra. La tinta se derramaba sobre el papel de manera caótica, cada mancha y línea una extensión de su ser interior en lucha. Esa oficina, ese maldito lugar donde paso mis días, me está consumiendo. Es un monstruo que se alimenta de mi energía, un laberinto del que parece imposible escapar. La responsabilidad es un peso insoportable que llevo sobre mis hombros. Es una cadena que me arrastra hacia abajo, impidiéndome alcanzar las alturas que alguna vez soñé. Cada día que pasa, los registros se acumulan y yo soy incapaz de poner orden en este caos. Mi vida se ha convertido en un torbellino de papeles y números, un huracán que amenaza con arrasarlo todo. Mi querido diario, hoy, don Nicomedes, ese reflejo de mi propia lucha, ha dejado su marca en estas páginas. Exhausto, dejó caer la pluma después de una catarsis emocional profunda. Se enfrentó a la dura realidad de cómo su vida se había convertido en un ciclo interminable de trabajo, irresponsabilidad,
perdiendo el control de su propio tiempo y existencia. ¿Cómo llegué a esto?, se preguntaba. ¿Cómo permití que el trabajo se convirtiera en mi única razón de ser? Su salud y su mente estaban al límite y la desesperación lo consumía. Estaba claro que debía tomar decisiones drásticas para recuperar su vida, para encontrar un equilibrio que le permitiera ser el mismo de nuevo. La dependencia del trabajo lo había llevado al borde del abismo, pero ahora, enfrentando sus miedos, estaba decidido a cambiar su destino. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias para salvarse a sí mismo de la esclavitud del trabajo. Este Nicomedes, que ahora recuerdo con claridad, es el reflejo de un hombre en una batalla constante. Buscaba un significado más allá de la trivialidad de su existencia diaria, luchando contra la paradoja de la vida, la tensión entre aceptar su flujo y resistirse a ser aplastado por ella. Era un hombre en busca de verdades eternas, un hombre que se negaba a ser una mera sombra en la historia. En su corazón residía una lucha por comprender más profundamente su existencia, por encontrar un lugar en el cosmos donde las verdades resuenen con eternidad. Su historia, mi querido diario, es la de un alma que, en su viaje a través del tiempo, busca desesperadamente no perderse en el océano de la insignificancia. Capítulo 4. En aquellos días de incertidumbre, mientras las sombras de la duda se cernían sobre él, don Nicomedes se encontraba en la penumbra de su existencia, temiendo la posibilidad de un abrupto final a su empleo, esa segura pero desgastante rutina que daba forma a sus días. Con el instinto de supervivencia que despierta al sentir la guadaña del destino rozando sutilmente el cuello, tomó la decisión de transformar su enfoque y su espacio vital. En un rincón del barrio árabe, donde el tiempo parecía detenerse entre aromas y susurros del pasado, entre los puestos de una pulga que olía a especias y a historias pasadas, encontró un juego de repisas que parecía predestinado a ser suyo. Era un encuentro fortuito que marcaba un nuevo capítulo en su vida. Cada casillero de aquel mueble, con su aura de madera gastada y su historia entrelazada con la de otro Nicomedes, perdido en la maraña de la burocracia, era como una promesa de orden en el caos de su mente. Esta promesa, aunque esquiva, le brindaba un atisbo de esperanza. La advertencia de que el anterior dueño había sido tragado por la locura del mismo trabajo que él desempeñaba. Se esfumó en el aire, como si fuera una simple brisa y no el presagio de una tormenta. En su hogar, don Nicomedes dio vida a una réplica de su espacio de trabajo, erigiendo las repisas como un altar al orden y la eficiencia. Era su santuario personal, un espacio donde podía redefinir su relación con el trabajo. Los obstáculos de las paredes cayeron uno tras otro y la estructura se alzó triunfante en medio de la habitación. Con meticulosidad casi sagrada, cortó periódicos en fragmentos exactos, repitiendo el tamaño de los documentos que diariamente manejaba y los distribuyó entre los casilleros con una precisión ceremonial. Aquí, en la soledad de su hogar, cada acción era una declaración de autonomía, un rechazo a ser devorado por las exigencias de su trabajo. La obsesión por replicar cada detalle del proceso laboral en la soledad de su apartamento se convirtió en su rito personal, su danza entre el hogar y el trabajo. Era una forma de afirmar su existencia más allá de las paredes de su oficina. Faltaban aún los matices, el azar de la distribución de papeles, el zumbido de las trituradoras, el flujo de información que cada día inundaba su realidad. Pero en su refugio, don Nicomedes se encontraba en control. En su nicho de existencia, don Nicomedes era el maestro de una coreografía que nadie más podía ver, transcribiendo datos inexistentes en un computador imaginario y depositándolos en un recipiente que era un simulacro de finalidad. En esta danza solitaria, cada movimiento era un acto de resistencia contra el desmoronamiento de su mundo. Los apellidos con la letra G eran su dominio, cada nombre un susurro en la eternidad, cada domicilio un punto en el mapa de su conciencia, cada secuencia génica un código en el libro de la vida que él se creía encargado de editar.
Era una forma de ordenar el caos, de encontrar patrones en el laberinto de la existencia. La unicidad de cada identificación era para don Nicomedes como la afirmación de la individualidad en un mundo que, a menudo, se sentía demasiado vasto y frío. En esta habitación, don Nicomedes no era solo un empleado atrapado en la rutina, sino un artista del orden y el significado. La habitación de don Nicomedes se transformó en el escenario de una obra que nadie más presenciaba, donde la repetición de los movimientos le confería una gracia casi meditativa. En esa soledad compartida solo con el eco de sus propios movimientos, encontró un confort extraño, una paz en la simulación que fortalecía su esperanza de no fallar en su deber. Este santuario de papel y madera se convirtió en el símbolo de su lucha contra el tiempo, un tiempo que él intentaba dominar no con relojes, sino con rituales. Esta habitación, este refugio de papel y madera, era la manifestación física del tiempo que don Nicomedes intentaba dominar, un tiempo que no se medía en horas o minutos, sino en el ritmo de un corazón que latía al compás de la búsqueda de significados. Aquí, cada segundo era una oportunidad para reafirmar su propósito y su lugar en el mundo. El tiempo aquí no era lineal, sino un torbellino de momentos y memorias, un caleidoscopio de instantes que don Nicomedes intentaba ordenar. En su santuario, cada día era una jornada en la vida espiritual de su tarea, una exploración de la profundidad y la riqueza de la rutina. Cada día don Nicomedes se sumergía más profundamente en la vida espiritual de su tarea, encontrando en la repetición no la monotonía, sino la esencia de su conexión con la vida. El tiempo se convertía en un aliado, un maestro que le enseñaba que cada era tiene su comprensión única de la justicia, la verdad y la belleza, y que él, en su pequeño cubículo del universo, participaba en la creación de esa comprensión. En su mundo en miniatura, don Nicomedes se convirtió en un faro de resistencia, un testimonio de que incluso en la rutina más monótona se puede encontrar la belleza y el significado. Don Nicomedes, en su lucha por mantener la cordura y la relevancia en un mundo que parecía desmoronarse con cada papel que se negaba a ser procesado a tiempo, se convirtió en un símbolo de resistencia. Su historia es una meditación sobre el tiempo como un campo de fuerzas que modela nuestra búsqueda de significado, una narrativa que entrelaza la vida espiritual con la tela de nuestra evolución biológica y cultural. Es el retrato de un hombre en su eterno baile con el tiempo, una coreografía de resistencia y rendición ante el flujo implacable de la vida. Capítulo 5. La existencia de don Nicomedes se había transfigurado en una secuencia de rituales que iniciaban con el alba y concluían al agotarse la provisión de papel. Su vida, meticulosamente organizada, se había convertido en un reflejo de estos rituales. Cada amanecer, el procedimiento comenzaba con la misma precisión con la que el sol perfora la oscuridad del firmamento. Esta precisión no era solo una necesidad, era una forma de arte para él, su contribución al orden del universo. Su vida se había convertido en un reloj humano, cada tic-tac marcado por el movimiento de los papeles, cada hoja una pieza en el mosaico del tiempo que construía día tras día. Cada pausa una breve concesión a la humanidad que aún pugnaba por respirar dentro de él. Frente al espejo, don Nicomedes se enfrentaba a sí mismo, a ese reflejo que le devolvía la imagen de un hombre cuyos ojos aún ardían con la chispa de la esperanza. «Tú puedes, Nicomedes», se animaba con una voz que rompía el silencio de su apartamento. Esta autoafirmación era su mantra matutino, la chispa que encendía su voluntad cada día. Esa afirmación, pronunciada con la certeza de un credo, era la armadura que vestía su espíritu para la batalla diaria contra el tedio. El cuidado de sus cejas, una pequeña pero significativa rebelión contra la uniformidad de su rutina, una práctica tan meticulosa como innata, era una afirmación de identidad, un recordatorio de que aún quedaba lugar para la vanidad en un mundo donde todo lo demás se había reducido a una funcionalidad gris. Era
su pequeño acto de resistencia, su recordatorio personal de que aún había espacio para lo individual en su mundo estructurado. Y cuando se encontraba presentable, en lugar de buscar el aire fresco del mundo exterior o el calor de las interacciones humanas, se sumergía de nuevo en su práctica, en su danza con los papeles. Con la disciplina de un atleta, cronometraba sus movimientos, cada gesto un paso en el baile con el que tejía su día, cada acción un compás más en la sinfonía de la eficiencia. Estos momentos, aunque repetitivos, eran su forma de marcar el paso del tiempo, de dar sentido a las horas. En 2 horas y 11 minutos, una eternidad contenida en instantes, atravesaba el océano de papeles, emergiendo triunfante en la orilla de su propia competencia. El ejercicio de su descanso se había convertido en el maestro más implacable, enseñándole a desplazarse por la corriente de datos con la agilidad de un depredador. Cada desafío, cada nuevo dato era una presa en la caza del conocimiento y la eficiencia. Esta habilidad recién adquirida lo había transformado en una figura eficiente en el laberinto de cubículos de su lugar de trabajo, un lugar que paradójicamente había llegado a ser tanto su prisión como su santuario. Durante sus vacaciones en San Augusto de las Velas, buscó, aunque brevemente, un escape de su rutina. Cuando el primer ciclo de su labor concluyó y las vacaciones se presentaron como un horizonte de posibilidades, eligió las playas de San Augusto de las Velas para su retiro temporal. Allí intentó sumergirse en una realidad diferente, pero incluso el mar y el juego no podían borrar completamente la llamada de su vida cotidiana. Paseó por la escollera, donde el sonido de las olas chocando contra las rocas era como una música que intentaba borrar la monotonía de su mente. Pero incluso el ritmo de las olas le recordaba los patrones y rituales de su existencia diaria. Se entregó al juego en los casinos, donde cada lance de dados era un eco de la incertidumbre que gobernaba su corazón. A su regreso, el llamado de su rutina era ineludible. Sin embargo, la llamada de Romina era más fuerte que el arrullo del mar o el frenesí de la fortuna. Era el canto de sirena que lo llevaba de vuelta a la familiaridad de su hogar y sus prácticas. Algo se había tejido en su ser, una trama tan intrincada como la de sus propios pensamientos. Su hogar le recibió de nuevo y con él el espejo, las conversaciones solitarias y sobre todo el ejercicio de los papeles y los casilleros. Su hogar, su santuario, era donde encontraba su verdadera esencia. Había comprendido que su obra era su existencia y su existencia el tiempo asignado para la identificación de almas anónimas. Esta realización era su verdad ineludible, su constante en un mundo cambiante. La playa había sido un interludio, un sueño fugaz, pero era en la soledad de su apartamento donde encontraba su realidad más palpable. Así, al final de ese año, don Nicomedes había encontrado un equilibrio inesperado en su vida de rituales y rutinas. Don Nicomedes, al término de aquel año, no era el mismo que había cruzado las puertas del registro por primera vez. Se había convertido en una amalgama de eficiencia y reflexión, una entidad en constante evolución. Había evolucionado, o quizás involucionado, en una criatura de rutinas y reflejos condicionados, donde la eficiencia era su credo y los casilleros de repisas su altar. Era un hombre marcado por el tiempo, refinado por su cultura personal y biológica en un crisol de circunstancias. Este capítulo de su vida, ahora inmortalizado en estas páginas, es un testimonio de su viaje, un reflejo de su adaptación al flujo vital de su tiempo. Este capítulo de su vida que ahora yace ante mí en estas páginas es la crónica de un hombre que se había fusionado con el flujo vital de su tiempo, adaptándose a una realidad que él mismo había ayudado a dar forma. Don Nicomedes había abrazado su destino, encontrando en la monotonía una autenticidad única, una verdad tan palpable como el latido constante de su corazón cansado. Su cultura, su ser, no era una entidad fija, sino una constante reinvención, un continuo retoñar en el jardín de su viaje a través del tiempo. Capítulo 6.
Las horas de don Nicomedes se deslizaban en su segundo año con una intensidad que no conocía descanso. Cada día se había convertido en una marcha implacable, un desfile de momentos que se esfumaban tan rápido como aparecían. Había abandonado los breves interludios de camaradería en el casino del edificio, reemplazándolos por un aislamiento autoimpuesto en su cubículo, un santuario solitario donde la única compañía era el zumbido de su diligencia. La luna a menudo era la única testigo de su existencia laboral, un observador silencioso de su entrega y su desgaste. Se consumía tanto en carne como en alma, mientras su destreza y rapidez chocaban contra el muro inexorable del tiempo, ese juez impasible que lo apremiaba y castigaba sin clemencia. La necesidad de mantener su empleo era un grillete que no debía soltar, en un mundo donde las oportunidades brillaban por su ausencia. Era una batalla constante, una lucha diaria por mantenerse a flote en un mar de incertidumbre. Sus reflexiones vagaban por los laberintos de la existencia, preguntas sin respuesta que resonaban en el eco de su mente. ¿Es preferible ser un nombre en un registro a no ser nada en absoluto? ¿Por qué existen tantos registros, tantas evidencias de vidas vividas, si tal vez sería más sencillo no tener ninguno? Estas cuestiones eran el mantra de su introspección, un ciclo interminable de dudas y revelaciones. Cada jornada terminaba con la angustia de lo incompleto, una sensación persistente que lo acompañaba incluso en sus momentos de descanso. Abandonaba el edificio en un estado de debilidad, el estómago vacío y el espíritu desfallecido. Cada paso un recordatorio de la carga que llevaba. El cuerpo dolorido de la danza mecánica de un casillero a otro, cada movimiento un eco de su esfuerzo diario. La mente sumida en un vacío que resonaba con el eco de su propia inquietud. Era como si cada pensamiento se perdiera en un abismo de cansancio y resignación. Al cerrar la gaveta de su escritorio, apagar el computador y colocarse la chaqueta, don Nicomedes no solo marcaba el fin de su jornada laboral, sino que también simbolizaba el cierre de un capítulo diario de su existencia. La hora marcada en el reloj se le antojaba un enigma, un acertijo cuyas respuestas parecían desvanecerse justo cuando creía alcanzarlas. Un misterio que parecía restarle vida en lugar de sumársela, una paradoja que se enredaba en su mente. En la calle su mente divagaba por los tiempos pretéritos, un viaje mental por eras y momentos que nunca había vivido. Se perdía en pensamientos de cómo todo comenzó y si quizás lo mejor habría sido la nada. Levantando la vista al cielo nocturno, las estrellas le ofrecían un respiro, una ventana a un universo de posibilidades inexploradas. Don Nicomedes permitía que su imaginación lo llevara lejos de su rutina. Era un momento de libertad, un paréntesis en su existencia reglamentada. Se prometía a sí mismo que algún día se entregaría al conocimiento de las estrellas, un sueño que mantenía viva su esperanza. Se deleitaría con la visión de las flores en primavera y se sumergiría en la contemplación de una cascada. Eran planes para un futuro incierto, pero reconfortantes en su posibilidad. Al regresar a su apartamento y encontrarse con los papeles desordenados, don Nicomedes se lanzaba a un frenesí de organización, una batalla contra el caos que parecía consumirlo tanto como liberarlo. El baño caliente era su refugio, un oasis en el desierto de su rutina, un lugar donde podía estirar sus dedos y dormitar, un raro momento de paz en su vida agitada. Ante la televisión o la pantalla de Internet, las imágenes y los sonidos se deslizaban por su conciencia apenas registrados. Su cuerpo cedía al cansancio, cada bostezo un recordatorio de su humanidad fatigada. Frente al espejo, su dedo seguía el curso de las arrugas incipientes, trazando el mapa de su vida en su rostro, mientras sus cejas se convertían en el medidor de su vanidad y su humanidad. El ritual nocturno de archivar papeles se había convertido en una danza solitaria, un desafío personal que lo mantenía en pie. El juego de archivar papeles se había convertido en su deporte nocturno, una competición en la que solo participaba su sombra. Era un maratón en el silencio,
una carrera contra sí mismo. Sudaba, respiraba con dificultad y solo en ese instante de agotamiento extremo sentía la efímera satisfacción del deber cumplido. Era una victoria pequeña, pero vital en su mundo. Los papeles volvían a su lugar y la obsesión por superar su propio récord lo consumía hasta que el sueño lo vencía, vestido y rodeado por la anarquía del papel. Don Nicomedes, preso de un laberinto de su propia creación, se adormecía cada noche en un universo paralelo de sueños y deseos no cumplidos. Se adormecía cada noche no en una cama, sino en un altar dedicado al dios del trabajo y la eficiencia, una ofrenda a la deidad de la rutina y la disciplina, soñando con un despertar donde la razón y la vida instintiva encontraran su armonía. Era una búsqueda incesante de equilibrio, un deseo de encontrar un punto medio en su existencia. En su corazón, Sócrates y Don Juan luchaban por el dominio, una eterna batalla entre el intelecto y la pasión, uno con la promesa de la razón y el otro con la seducción de la vida. Era una dualidad que definía su ser. Era una existencia suspendida en el tiempo, un viaje constante en busca de un destino incierto. Siempre buscando, nunca encontrando, siempre archivando, nunca completando. Capítulo 7. El tiempo en el universo de Don Nicomedes se había convertido en una paradoja viviente, fluyendo en un eterno presente donde el pasado y el futuro parecían confundirse. Trabajar en el registro de identificaciones era sumergirse en una corriente constante de constancias y certezas, una tarea que se entrelazaba con su ser hasta el punto de borrar la distinción entre el hombre y su labor. Los papeles se acumulaban como hojas otoñales en un parque abandonado. Cada documento era un recordatorio de la transitoriedad de la vida, un espejo de su propia existencia efímera. El tiempo, ese ente apremiante, parecía disolverse en las paredes de su cubículo, creando un espacio donde la realidad se distorsionaba y el reloj perdía su autoridad. Las 8 horas reglamentarias se desvanecían como gotas en un océano de exigencias y expectativas. El cubículo se convertía en un microcosmos, un universo propio donde el tiempo seguía reglas diferentes. Sus jornadas de labor se extendían más allá de lo humanamente recomendable. Se sumergía en un maratón de diligencia y precisión, un esfuerzo titánico que parecía consumirlo tanto física como espiritualmente. En un trance continuo transcribía la vida de otros en registros que nunca cesaban de llegar. Cada línea escrita era un hilo en el tapiz complejo de su existencia, entrelazando el destino de desconocidos con el suyo. Perdido en este mar de tinta y papel, apenas notaba el soliloquio del reloj, una melodía constante que marcaba el paso implacable del tiempo. La tardanza en su llegada a la oficina se había convertido en una marca registrada, una expresión silenciosa de su lucha contra las limitaciones temporales impuestas. Sin embargo, en los ojos de la gerencia, Don Nicomedes brillaba con la luz de la eficiencia. Era admirado por su dedicación, aunque este reconocimiento no mitigaba la carga que llevaba. En los rincones más profundos de su mente, Don Nicomedes jugaba a ser Dios con el tiempo, intentando reconfigurarlo a su voluntad. Era una batalla que libraba en soledad, un desafío a las leyes inmutables de la naturaleza. Pero el tiempo, imperturbable en su marcha, no reconocía a su supuesto señor. En la quietud de su apartamento, cada sombra y cada objeto parecían testigos de su lucha solitaria contra el destino inexorable. Capítulo 8. Las fronteras entre el día y la noche habían perdido todo significado para Don Nicomedes, transformándose en una nebulosa de tiempo continuo, cuyos días se fundían en una continuidad ininterrumpida. El paso de las horas se había vuelto irrelevante en su realidad distorsionada. Su existencia se había desdibujado en una amalgama de momentos indistinguibles. Cada instante se mezclaba con el siguiente, creando un lienzo de uniformidad en su vida. El flujo constante de su vida laboral había borrado las líneas que separaban sus horas de trabajo de su tiempo personal. Su oficina y su hogar eran ya indistinguibles, fusionándose en un único espacio de existencia.
Las paredes de su apartamento, que alguna vez delinearon un hogar, ahora parecían cerrarse sobre él, convirtiéndose en los límites de su mundo reducido. Cada esquina un eco de las exigencias laborales que lo consumían sin cesar. La comida en su mesa ya no despertaba placer, cada plato una mera formalidad en su rutina diaria, cada bocado se había convertido en un acto automático, desprovisto de disfrute. La degustación se había transformado en una tarea más, despojada de cualquier goce sensorial. Los sabores se habían atenuado, reduciendo el acto de comer a una función mecánica y sin vida. La cama, una vez santuario del descanso, se había metamorfoseado en un mero esbozo de alivio, un lecho donde el descanso era un objetivo inalcanzable, un lugar donde yacía con los ojos abiertos, su mente un torbellino de pensamientos y preocupaciones. Los momentos que alguna vez dedicó al ocio ahora eran fantasmas en los rincones de su memoria. Se habían convertido en sombras errantes en su mente, fragmentos de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. La ventana de su apartamento ofrecía una visión del mundo exterior, un espectáculo al que se sentía ajeno, como si observara una realidad paralela. Desde su ventana, el ritmo de la vida ajena le resultaba extraño, casi incomprensible. Observaba con una mezcla de anhelo y resignación a aquellos que aún encontraban satisfacción en la simplicidad de su existencia cotidiana. Capítulo 9. Como cada noche, el oscuro manto caía sobre la ciudad y don Nicomedes se sumergía en su rutina nocturna. La luz del monitor, su única compañía, desafiaba la opacidad de su estancia. A solas en la penumbra de su apartamento, se perdía en el tiempo, que se estiraba y contraía como un acordeón. Las horas se diluían en la quietud y su mente viajaba lejos, trascendiendo las fronteras físicas de su reclusión. La existencia más allá de sus paredes se reducía a un susurro distante, bulliendo con un zumbido sordo apenas perceptible. La vida externa seguía su curso, ajena a su aislamiento autoimpuesto. Don Nicomedes lidiaba con una lucha interna constante, un tira y afloja entre su deseo de liberación y la rigidez de su rutina. La sombra de esta batalla se cernía sobre su conciencia, iluminando la disyuntiva de su vida, el anhelo de sumergirse en la corriente de la existencia contra la ancla de su deber y eficiencia. Se encontraba en una encrucijada existencial, cada día más consciente de la fugacidad de su vida. La pregunta persistente sobre lo que quedaba del hombre que una vez fue, quien miraba las estrellas y soñaba con las cascadas, resonaba en su interior. Su relación con el tiempo se había vuelto obsesiva, un deseo desesperado de recuperar un pasado más sencillo. Pero el tiempo implacable continuaba su marcha inexorable, llevándose pedazos de su vida y dejando atrás solo recuerdos y anhelos. Los momentos de soledad eran un reflejo oscuro de su alma, donde se enfrentaba a sí mismo y a sus pensamientos más oscuros. En ocasiones se perdía en el silencio, sumido en un abismo de dudas y desesperación. La música, antes un refugio, ahora era un recordatorio doloroso de los placeres que había perdido. Las melodías que le traían alegría ahora solo amplificaban la distancia entre su presente y sus sueños pasados. Las noches, convertidas en un campo de batalla de inquietudes y pensamientos tumultuosos, lo dejaban exhausto. La cama, antiguamente un santuario, se había transformado en un mero lugar de agitación. Don Nicomedes se revolvía entre las sábanas, luchando contra sus propios demonios nocturnos. A veces se levantaba en busca de respuestas en el espejo del baño, enfrentando su reflejo cansado. Las arrugas en su rostro, más prominentes ahora, eran testigos silenciosos de su lucha interna. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora mostraban una profunda tristeza. En lo más profundo de su ser, don Nicomedes reconocía la necesidad de un cambio. No podía seguir viviendo en un ciclo de trabajo y soledad. Debía encontrar una manera de recuperar la vida que se deslizaba por sus dedos. En la oscuridad de la noche tomó una decisión crucial. Era el momento de buscar respuestas, de enfrentar sus miedos. La vida lo esperaba más allá de su encierro y estaba decidido a redescubrirla.
necesitaba un cambio radical, una ruptura con la sombra en la que se había convertido. Comenzó a explorar nuevas perspectivas, sumergiéndose en la filosofía existencialista. Las obras de pensadores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus le ofrecían un consuelo, hablando de la importancia de la autenticidad y la libertad individual. Cada noche, después de su jornada laboral, se dedicaba a la reflexión y al estudio. Anotaba sus pensamientos en un cuaderno, un registro de su viaje hacia el autodescubrimiento. Capítulo 10. En medio de las largas noches de trabajo, la carga sobre don Nicomedes se hacía cada vez más pesada. Cada registro que transcribía parecía añadir más peso a una ya abrumadora carga emocional y física. A veces perdía la noción del tiempo sentado en su cubículo, absorto en la pantalla del monitor con una fatiga que iba más allá del cansancio físico. Su apartamento, lejos de ser un refugio, se había transformado en un anexo de su oficina. Montones de papeles y expedientes lo rodeaban, creando un paisaje de desorden y trabajo inacabado. La comida consumida sin atención ni cuidado se volvió insípida y monótona. Era un acto necesario, pero carente de placer. La cama ya no era un lugar de descanso, sino un espacio de agitación, donde el sueño era constantemente interrumpido por pensamientos angustiantes. Los momentos de ocio, una vez un alivio, ahora se habían desvanecido, dejándolo con un sentimiento de culpa cada vez que intentaba tomar un respiro. Las tensiones emocionales lo consumían y su existencia se había reducido a un ciclo incesante de trabajo y agotamiento. Luchaba por mantener una fachada de calma y compostura, pero internamente crecía una sensación de desesperación. Frente al espejo del baño buscaba en su reflejo algún indicio del hombre que solía ser, anhelando un retorno a su identidad perdida. La vida de don Nicomedes se había convertido en un mar de obligaciones y plazos. A pesar de su eficiencia, se sentía atrapado, incapaz de romper la monotonía de su rutina. El tiempo, un enemigo implacable, se deslizaba entre sus dedos. Las noches largas y solitarias eran un reflejo de su aislamiento creciente. La vida fuera de sus paredes parecía desvanecerse, convirtiéndose en un recuerdo distante. A pesar de su éxito en el trabajo, la desconexión con el mundo exterior se intensificaba y su mundo se había reducido a la repetición constante de sus tareas. Sabía que necesitaba un cambio, pero la idea de romper con su vida actual lo llenaba de terror. Continuar por el mismo camino era agotador, pero el miedo a lo desconocido lo paralizaba. El tiempo continuaba su marcha inexorable y él seguía atrapado en su existencia circular. El descenso hacia la desesperación se profundizaba. Las noches se volvían más oscuras y su apartamento se sentía como una prisión sin escape. Los registros y las estadísticas, una vez simples herramientas de trabajo, ahora se habían convertido en cadenas que lo retenían. Cada intento de romper su rutina era recibido con una oleada de ansiedad. Sus salidas se volvieron escasas y su conexión con el mundo exterior se limitaba a efímeras observaciones por la ventana. Observaba a la gente pasar, pero se sentía separado de ellos, atrapado en su propio abismo. El mundo exterior se desvanecía gradualmente de su percepción, sumiéndolo en un aislamiento casi completo. Las tensiones emocionales llegaron a su punto máximo y cada día era una lucha por soportar la carga de su existencia. A pesar de la creciente desesperación, se aferraba a su trabajo como si temiera lo que encontraría si lo dejaba atrás. Su dependencia hacia su rutina se había vuelto insostenible, pero aún así era lo único a lo que podía aferrarse. Era tanto su refugio como su prisión. Las noches se mezclaban con los días y don Nicomedes seguía atrapado en su ciclo interminable, buscando desesperadamente un significado en su rutina. Su deterioro psicológico se hacía cada vez más evidente y con cada día que pasaba su mente se convertía en un laberinto cada vez más oscuro y confuso. Capítulo 11. Don Nicomedes dejó de comer, sustituyendo sus comidas por tazas de café frío y cigarrillos consumidos sin piedad. Su físico se convirtió en un espejo de su agotamiento mental, demacrado y exhausto.
La línea entre realidad y ficción comenzó a desdibujarse y a veces no podía distinguir si estaba despierto o sumido en un sueño febril. En sus momentos más oscuros se preguntaba sobre el significado de la vida, se cuestionaba si todo su esfuerzo y sacrificio valían la pena. La alienación lo envolvía, difuminando la línea entre la cordura y la locura. La soledad se convirtió en su única compañía. Las personas que una vez lo rodearon se alejaron, incapaces de comprender la profundidad de su obsesión. Se encontraba solo en su lucha contra el tiempo y los registros, atrapado en un ciclo interminable de trabajo y desesperación. Su existencia se redujo a cumplir con las expectativas impuestas, un proceso que lo consumía día tras día. El tiempo se convirtió en un enemigo implacable y don Nicomedes se sumió en un delirio donde la realidad y la ficción se entrelazaban de manera inextricable. Atrapado en una espiral de tiempo implacable, cada día en su cubículo sentía el peso de las 2 décadas pasadas en esa oficina. Los años habían dejado su huella, marcando arrugas profundas y ojeras oscuras. Su cabello, alguna vez oscuro, ahora estaba salpicado de canas. Pero algo en él había cambiado. Pequeños errores empezaron a infiltrarse en su trabajo impecable. Sus dedos, otrora hábiles, ahora temblaban ligeramente al mantener los documentos. La tensión en su oficina era palpable. La fría luz del amanecer revelaba el caos de su espacio de trabajo, con papeles amontonados en cada rincón. Los documentos se acumulaban, amenazando con ahogarlo en un mar de responsabilidades. En momentos de cansancio extremo, don Nicomedes cerraba los ojos y se transportaba a un tiempo pasado donde el tiempo era un amigo. Soñaba con una vida libre de las cadenas que lo ataban a su rutina, pero al abrir los ojos se enfrentaba de nuevo a su realidad implacable. Atrapado en un presente que se extendía sin fin, los días y las noches se confundían en una pesadilla interminable. Su dependencia emocional hacia el trabajo lo mantenía prisionero en una existencia que él mismo había forjado. Al borde del delirio se debatía en una espiral de alienación y obsesión por el tiempo. La reflexión existencialista sobre la vida lo atormentaba sin encontrar respuestas a sus preguntas más profundas. Continuaba luchando, resistiendo el fluir del tiempo, sin darse cuenta de que su vida se estaba desvaneciendo como el tiempo que intentaba controlar. En los momentos de desesperación se encerraba en el baño, buscando respuestas en su reflejo. Veía a un hombre que luchaba contra el tiempo, anhelando la libertad perdida. La ventana de su oficina le mostraba un mundo exterior que seguía su curso y él lo observaba con envidia, atrapado en su propia rutina. Sumergido en su mundo donde el tiempo era su enemigo y la obsesión por la eficiencia lo consumía, su dependencia emocional hacia su trabajo lo aislaba cada vez más. Al borde del delirio se debatía en una lucha interna sin encontrar una salida. Continuaba atrapado en su oficina con los días y las noches mezclándose en una amalgama de responsabilidades interminables. Cada rincón de su apartamento se había convertido en una extensión de su lugar de trabajo y la línea entre su vida personal y profesional se había vuelto casi inexistente. La luz fría del amanecer iluminaba su rostro cansado y desesperado en el espejo, mostrando una imagen de sí mismo envejeciendo rápidamente. Los momentos de ocio eran escasos, dedicando cada minuto libre a revisar registros y documentos. La comida y el descanso se habían convertido en necesidades funcionales sin disfrute ni reposo verdadero. A pesar de su creciente angustia, se aferraba a su trabajo como si fuera su salvación. La rutina se había convertido en su única certeza. Sin ella, se sentía perdido en un abismo de tiempo y soledad. Los momentos de introspección eran dolorosos, recordando un tiempo en el que el tiempo era su aliado, pero cada vez que abría los ojos, la realidad lo golpeaba con su cruda verdad. Su dependencia emocional hacia su trabajo y rutina se hacía más evidente cada día. Don Nicomedes se había convertido en un prisionero de su creación, obsesionado con el tiempo y la eficiencia, pero perdiendo la esencia de la vida. Cada día se hundía más en su propia alienación, alejándose de la vitalidad que una vez conoció.
La reflexión sobre la vida lo perseguía, recordándole lo que había perdido en su búsqueda obsesiva de eficiencia. A medida que pasaban los años, su rutina agobiante se mantenía constante, con cada día fundiéndose en la noche. Su oficina se convertía en un refugio solitario, iluminado por el brillo del monitor y las luces de una ciudad que no descansaba. Las tensiones se acumulaban y don Nicomedes se sumía en un aislamiento cada vez más profundo. Capítulo 12. La gerencia de la institución había notado la incansable dedicación y eficiencia de don Nicomedes a lo largo de los años, considerándolo un pilar fundamental de la oficina. Se había convertido en una leyenda, un ícono de compromiso y entrega, pero en su interior él sentía que algo se estaba desmoronando. Un día, una nueva figura apareció en el escenario de su vida laboral: Filiberta González, una mujer joven de unos 25 años, delgada y alta, con una mirada inquisitiva, ingresó a la oficina. Don Nicomedes, acostumbrado a su rutina solitaria, se vio desafiado por esta novedad. La idea de asesorarla en su trabajo lo inquietaba, temiendo que cualquier desviación de su rutina pudiera afectar su eficiencia. Su protesta a sus superiores reflejaba su desesperación. «Lo siento, pero ahora no tengo tiempo, no dispongo de tiempo. Por favor, sean racionales y concretos con mi tiempo». A pesar de su resistencia, las órdenes eran inapelables. Finalmente, aceptó a regañadientes la tarea de entrenar a Filiberta en la digitalización de los registros. Esta nueva responsabilidad añadió una tensión adicional a su ya cargada existencia. Los errores anteriormente inexistentes en su trabajo empezaron a aparecer, cada uno sumiéndolo en una mayor preocupación. Las arrugas en su frente se acentuaban con cada fallo detectado y corregido. La relación entre don Nicomedes y Filiberta era un contraste de energías, él consumido por años de rutina y ella llena de vitalidad y curiosidad. Aunque la presión de su responsabilidad en su entrenamiento era grande, no podía evitar sentirse ligeramente rejuvenecido por su presencia. Cada amanecer, la luz fría del día revelaba el caos de su oficina, un reflejo de la tormenta interna que enfrentaba. A pesar de su agotamiento, se permitía momentos de introspección, soñando con un tiempo pasado donde la vida era más amable, pero la realidad siempre lo devolvía a su rutina implacable. Atrapado en su propia alienación, don Nicomedes contemplaba la ironía de su situación, anhelando detener el tiempo y ahora consumido por su flujo constante. Los días seguían avanzando, cada uno acercándolo más al inevitable encuentro con Filiberta. Aquel lunes por la mañana, ella llegó puntual, inyectando una nueva energía en el ambiente estancado de la oficina. Don Nicomedes, con su habitual retraso, entró a las 10 de la mañana, llevando el peso de su vida laboral en cada paso lento y meditado. Capítulo 13. Dirigiéndose a su cubículo, don Nicomedes se detuvo frente a su escritorio y notó un recordatorio en forma de post-it amarillo que él mismo había dejado: entrenar el cubículo 340. Estas palabras, un mandato propio, resonaban como un eco en su interior, señalando que era hora de transmitir su vasto conocimiento a la recién llegada. Exhalando un suspiro resignado, murmuró para sí mismo: ha llegado su momento, su hora, su muerte o su vida. Estas palabras cargadas de significado se deslizaron de sus labios en un susurro apenas audible, expresando la tensión que sentía ante la perspectiva de guiar a alguien más. Sin más demora, se encaminó hacia el cubículo 340. Filiberta ya estaba allí, ocupada revisando papeles y archivos. Ella no notó su presencia hasta que él tocó suavemente el vidrio de la puerta. Al girarse y verlo, se levantó para saludarlo, su rostro iluminado por una sonrisa genuina y acogedora. «Soy Filiberta González», se presentó con entusiasmo. Luego, con una mirada que denotaba una comprensión más allá de su edad, citó a San Agustín. «¿El tiempo? Claro, el tiempo. Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si tengo que explicarlo, entonces ya no lo sé.
Esta reflexión sobre la naturaleza del tiempo revelaba su disposición a explorar nuevos horizontes. Don Nicomedes encontró la cita pertinente y reveladora, un contraste con la visión que él había desarrollado a lo largo de los años. Había reflexionado innumerables veces sobre el tiempo y su significado en su vida. La rutina se había convertido en su refugio de monotonía, distanciando el tiempo de cualquier significado vital. La respuesta de Filiberta lo hizo confrontar su propia amargura y la manera en que veía su trabajo como un deber casi religioso. «El tiempo será su accionar, señorita», dijo con una expresión que rozaba una sonrisa. «Sostendrá su vida y le dolerá despertar cada día para volver a esta rutina». Sus palabras reflejaban su propia experiencia y al escuchar a Filiberta comprendió que ambos compartían una visión similar sobre la vida en la oficina. Filiberta asintió, su rostro mostrando una sonrisa angelical de comprensión. «Esto es lo que hay y lo sé. Mi esperanza, usted lo sabe, es encontrar un trabajo. Hallar un trabajo es difícil en Romina y si esto es lo único que he encontrado, ¿qué importa lo que exista más allá del tiempo?» Don Nicomedes se sumió en sus pensamientos mientras observaba a Filiberta. Había una ironía en la situación. Él, quien había deseado detener el tiempo, ahora se encontraba atrapado en su flujo implacable. La rutina se había convertido en su única verdad, un refugio frente a la incertidumbre. Y así, en ese día que marcó el inicio de su relación, don Nicomedes y Filiberta compartieron una comprensión silenciosa de la importancia del tiempo y la rutina en sus vidas. Un nuevo capítulo había comenzado para ambos y el tiempo seguía su curso inexorable, arrastrándolos hacia un futuro incierto. Capítulo 14. El primer día de entrenamiento con Filiberta transcurrió entre explicaciones y demostraciones meticulosas por parte de don Nicomedes. La joven observaba con atención cada detalle y la ansiedad de aprender era palpable en su mirada concentrada. Don Nicomedes, a pesar de su experiencia, sentía una leve inquietud cada vez que corregía un error o ejecutaba una tarea con precisión. Sus manos temblaban ligeramente, un gesto sutil pero revelador de la tensión interna que lo acosaba. El cubículo 340 se sumió en un silencio tenso, roto ocasionalmente por preguntas y susurros. Don Nicomedes se esforzaba en explicar cada procedimiento, pero la sombra del tiempo parecía extenderse sobre él, un recordatorio constante de la monotonía de su rutina. La luz del amanecer se colaba por las cortinas, bañando el desorden de papeles en una luz fría. Las arrugas en la frente de don Nicomedes se acentuaban con cada corrección, cada palabra y cada acción parecían ser una lucha contra la incertidumbre que acechaba más allá de esas paredes. En los momentos de mayor cansancio cerraba los ojos, permitiéndose una breve fuga de su realidad. Se imaginaba en otro tiempo, un lugar donde el tiempo era un aliado, no un adversario. Sin embargo, cada vez que abría los ojos, la dura realidad lo devolvía a su rutina. Su dependencia emocional hacia su trabajo se hacía evidente en estos momentos de reflexión. Parecía como si su identidad estuviera inextricablemente unida a su rol en la oficina. Cada archivo y documento eran partes de su ser y cualquier error lo afectaba profundamente. Así, el tiempo transcurría en el cubículo 340, marcado por una tensión palpable. Don Nicomedes y Filiberta, cada uno a su manera, lidiaban con su relación con el tiempo y la rutina. El reloj continuaba su marcha implacable y la vida en la oficina se desarrollaba ajena a las tensiones de sus ocupantes. Mientras enseñaba a Filiberta, don Nicomedes experimentó una emoción desconocida. Esta experiencia añadió un nuevo significado a su vida, deteniendo el tiempo en la brevedad de lo concreto. En esos momentos él encontraba una alegría inesperada, una pausa en su existencia monótona. Inesperadamente se encontró enamorándose de Filiberta y esas horas compartidas adquirieron un significado diferente, inyectando un sentido renovado a su vida. Este sentimiento inesperado transformó su percepción de la rutina diaria,
convirtiendo el tiempo que pasaban juntos en algo alegre y significativo. Capítulo 15. En su habitación, don Nicomedes se preparó meticulosamente para el trabajo, prestando una atención inusual a cada detalle. Notó que sus cejas habían crecido más de lo habitual y las recortó con cuidado. Se aplicó perfume y eligió una tenida especial, reservada para ocasiones poco frecuentes. Mientras se miraba en el espejo, habló consigo mismo, admitiendo un sentimiento inusual en su corazón. El último día de entrenamiento llegó con una sensación de urgencia. Don Nicomedes, con los nervios de un joven, se encontró lidiando con emociones que hacía tiempo no experimentaba. Finalmente reunió el coraje para expresar sus sentimientos a Filiberta mientras trabajaban juntos en el cubículo 340. Le confesó su amor desde el primer día que la vio y con cierta timidez le propuso que fuera su novia. Sin embargo, Filiberta, con una serenidad que contrastaba con la emoción de don Nicomedes, rechazó su proposición. Explicó que estaba comprometida por una promesa familiar a casarse con alguien que llevara el apellido González y a tener hijos con nombres tradicionales de su familia, Filiberta o Filiberto. A pesar del rechazo, don Nicomedes se aferró a la esperanza de que el tiempo tal vez los reuniría nuevamente. Mientras observaba a Filiberta trabajar, el cubículo se llenó de un aire de emociones no expresadas y deseos contenidos. Este capítulo en la vida de don Nicomedes añadió una complejidad inesperada, transformando al tiempo en un cómplice de sus emociones profundas en lugar de ser un adversario constante. En este entorno cargado de sentimientos no correspondidos, don Nicomedes encontró una nueva dimensión en su existencia. La experiencia con Filiberta le había mostrado un aspecto de la vida que había olvidado o ignorado durante años. El tiempo que antes medía su rutina y eficiencia ahora se había convertido en un marcador de posibilidades emocionales y personales. Capítulo 16. En las noches solitarias de su habitación, don Nicomedes se sumergía en reflexiones sobre cómo abordar su relación con Filiberta. Entendía la importancia de no forzarla a romper su promesa familiar, pero al mismo tiempo quería hallar una forma de expresar sutilmente sus sentimientos. Debo ser paciente y no presionarla. El tiempo es mi aliado. Necesito acercarme a ella emocionalmente sin que se sienta comprometida. Pensaba, practicando en el espejo gestos y palabras que pudiera transmitir sus emociones de forma indirecta. Imaginaba compartir pensamientos profundos sobre la vida y el tiempo, esperando que ella entendiera la importancia de vivir el presente y seguir el corazón. La promesa de Filiberta era un obstáculo significativo. Don Nicomedes se cuestionaba cómo influir sutilmente para que ella reconsiderara esa promesa, mostrándole que las reglas familiares pueden ser restrictivas. Practicaba sus palabras en el espejo, con manos temblorosas, buscando la manera de mantener la compostura y la paciencia en cada interacción con ella. Debo ser el apoyo que necesita, demostrándole mi presencia constante, murmuraba, ensayando una sonrisa cálida y planeando cómo acercarse a su corazón sin sobrepasar los límites. Cada noche se sumía en estas reflexiones, buscando la manera de hacer que cuestionara sus convicciones. En sus soliloquios, don Nicomedes exploraba cada faceta de su relación con Filiberta. Se esforzaba por ser más que un compañero de trabajo. Quería ser alguien en quien pudiera confiar, alguien que le hiciera reflexionar sobre sus creencias. Cada conversación y gesto debe llevar la semilla de la complicidad y la conexión emocional, pensaba. Buscaba mostrar empatía en cada interacción, esforzándose por ser un pilar de apoyo y aliento. Tengo que ser su confidente, su amigo cercano, reflexionaba, enfocado en ser paciente y esperar el momento adecuado para revelar sus verdaderos sentimientos. Las noches se convertían en un tiempo de preparación donde buscaba las palabras perfectas para hacer que Filiberta cuestionara su promesa. El amor puede ser más poderoso que cualquier compromiso, se decía, sintiendo una tensión emocional creciente y la convicción de una conexión especial entre ellos.
En el trabajo, don Nicomedes a menudo se perdía en fantasías sobre un futuro junto a Filiberta. Imaginaba cómo romper la promesa familiar de Filiberta sin perturbar su propia vida. Sus pensamientos vagaban en su cubículo, soñando con momentos compartidos, paseos, escenas románticas, risas. Pero la realidad del trabajo lo devolvía a sus obligaciones con montañas de documentos recordándole su compromiso con la rutina. Se veía intentando encontrar el momento perfecto para expresar sus sentimientos, pero el trabajo interfería constantemente. Comprendía la necesidad de equilibrar su amor por Filiberta con su dedicación laboral. A menudo se encontraba dividido entre la pasión por ella y la frialdad de las cifras y registros de su vida diaria, temiendo el caos que desafiar las convenciones podría causar. Su dependencia emocional hacia el trabajo era un lastre en su corazón. Se imaginaba rompiendo las cadenas laborales para perseguir su amor, pero también se veía atrapado por la seguridad que su empleo le brindaba. La diferencia de edad entre él y Filiberta lo hacía reflexionar sobre su capacidad para compartir su camino y entender sus sueños. La promesa de Filiberta pesaba en sus pensamientos y se cuestionaba la moralidad de influir en su decisión. Meditaba sobre si su amor por ella era genuino o una manifestación de su deseo de escapar de su rutina y soledad. En sus noches de trabajo, don Nicomedes se encontraba atrapado entre el tiempo vivido y el tiempo por vivir, preguntándose si el tiempo era realmente la barrera entre ellos. Estas reflexiones lo sumían en un torbellino de emociones y dudas. En sus noches solitarias, don Nicomedes reflexionaba sobre cómo debía comportarse frente a Filiberta. Comprendía la importancia de respetar su promesa familiar, pero al mismo tiempo deseaba hallar una forma sutil de comunicar sus sentimientos. Pensaba en cómo acercarse emocionalmente sin hacerla sentir atrapada. Debo ser paciente y no presionarla. El tiempo es mi aliado, pensaba, practicando en el espejo gestos y palabras que expresaran indirectamente sus emociones. Imaginaba compartir pensamientos profundos sobre la vida y el tiempo, esperando que ella comprendiera la importancia de vivir el presente y seguir el corazón. La diferencia de edad entre él y Filiberta lo hacía reflexionar sobre su capacidad para compartir su camino y entender sus sueños. Se cuestionaba la moralidad de influir en su decisión de mantener su promesa familiar. Meditaba sobre la autenticidad de su amor por Filiberta, si era genuino o simplemente un deseo de escapar de su soledad. En sus noches de trabajo, don Nicomedes se debatía entre el tiempo vivido y el tiempo por vivir, preguntándose si el tiempo era la verdadera barrera entre ellos. Estas reflexiones lo sumían en un torbellino de emociones y dudas. Capítulo 17. En un día fuera de lo común, don Nicomedes halló un descubrimiento peculiar en su cubículo: los datos de Filiberta, que se mudaba al mismo complejo residencial a poca distancia de él. La llegada de Filiberta al programa de subsidios de la institución de registros civiles revitalizó su espíritu, inyectando en él una esperanza renovada. Descubrió que Filiberta era soltera y sin hijos. Cada madrugada, tras concluir su jornada laboral, se dirigía al edificio de Filiberta, espiando a través de las ventanas su interior oculto, envuelto en penumbras frente a su puerta. Solo reinaba la oscuridad. Comenzó a pasar noches allí, anhelando un amor palpable. Se la imaginaba vistiendo con elegancia, con atuendos vaporosos en verano, abrigo en invierno, disfrutando de alimentos frescos en primavera y saboreando platos reconfortantes en invierno. A pesar de las barreras para acercarse, mantenía la esperanza de ser parte de su vida y superar la barrera que los separaba. Su fascinación por Filiberta se convirtió en el eje de su existencia, otorgándole propósito y significado. Esta relación estaba profundamente entrelazada con su percepción del tiempo. Don Nicomedes, revigorizado por un renovado sentimiento de esperanza, cada vez que salía de madrugada de su trabajo, se dirigía hacia el apartamento de Filiberta. Desde afuera, observaba a través de las ventanas, percibiendo un mundo secreto envuelto en una paleta de grises
y sombras que danzaban misteriosamente bajo la luz de la luna. En la puerta principal lo que encontraba era una oscuridad profunda y misteriosa, un velo que parecía esconder historias aún no contadas. Frecuentemente dormía en la entrada del apartamento de Filiberta, donde soñaba con un amor tangible y profundamente real. En sus sueños la visualizaba como una figura doméstica, luminosa y encantadora, vistiendo trajes que reflejaban la esencia de las estaciones, vestidos vivos y multicolores en verano, evocando jardines en flor y el vibrante calor del sol, y atuendos gruesos, elegantes y de tonos sobrios en invierno, que le daban un aire de nobleza y serenidad, como la luna en una noche clara de diciembre. La imaginaba llena de vitalidad y equilibrio, en perfecta armonía con su entorno, disfrutando de alimentos frescos, crujientes y rebosantes de colores y sabores en la primavera, y saboreando platos calientes que evocaban recuerdos de hogar y confort, reconfortantes y aromáticos en el frío del invierno. Despertaba con el fresco aliento del amanecer, sintiendo los momentos anteriores llenos de intensas emociones. Se despertaba con una energía inusual, como si el tiempo anónimo y misterioso hubiera dotado de significado su existir. Era el tiempo que le provocaba cambios internos y sentía que sin esos cambios su vida carecería de propósito. Encontraba justificación a su existencia en esos pequeños cambios. En otras ocasiones, desde la puerta del apartamento de Filiberta, don Nicomedes podía entrever su interior a través de esas mismas ventanas. La escena que se desplegaba ante sus ojos era como un cuadro vivo teñido de intimidad y misterio. Percibía su propia conciencia reflejada en una habitación que hablaba silenciosamente de la personalidad y la vida de Filiberta, adornada con un espejo que capturaba fragmentos de luz y sombra, un armario con estantes que custodiaban prendas y objetos personales, varios compartimentos que escondían secretos y recuerdos, y numerosos papeles dispersos en un recipiente, como hojas arrastradas por el viento de la vida, testimonios de experiencias vividas en un tiempo que fluía constantemente, llevando y trayendo momentos y memorias. Además, don Nicomedes no podía evitar notar cómo el juego de repisas en la habitación de Filiberta guardaba un parecido sorprendente con el suyo propio, utilizado para organizar su rutina de trabajo en casa. Esta similitud le resultaba inesperadamente reconfortante, como un reflejo de su propia vida en el espacio de ella, creando un lazo silencioso y profundo entre ambos. Este detalle le hacía sentir una conexión más íntima y personal con Filiberta, como si esas repisas fueran un puente inadvertido entre sus mundos, entre su rigurosa rutina y la vida aparentemente tranquila y ordenada de ella. Consciente de la fugacidad de esos momentos, vivía atormentado por la ansiedad de que el tiempo se agotara sin poder estar con ella. La distancia entre ellos, su diferencia de edad y la promesa familiar se interponían en su deseo. A pesar de todo, don Nicomedes se aferraba a la idea de que Filiberta era la única capaz de romper su monotonía. Se despertaba con una vitalidad renovada, sintiendo que los pequeños cambios en su vida le otorgaban sentido. La visión del interior del apartamento de Filiberta a través de las ventanas se convirtió en un espejo de su alma, donde cada objeto reflejaba una faceta de su ser. Así, en medio de su rutina diaria y las noches en vela, don Nicomedes esperaba pacientemente el momento en que el tiempo y las circunstancias le permitieran acercarse a Filiberta. Su dependencia emocional hacia ella crecía con cada día. Cada gesto amable y cada sonrisa alimentaban su obsesión. Cada día era una lucha entre la realidad de su trabajo y la ilusión de un futuro junto a Filiberta. Pero su obsesión se enfrentaba a la promesa de Filiberta y a la distancia impuesta, intensificando su deseo de cambiar su destino. La vida de don Nicomedes estaba marcada por su obsesión por Filiberta, una fuente de esperanza y significado, pero también un recordatorio del implacable avance del tiempo. Su lucha contra el flujo del tiempo y su deseo de detenerlo se centraban en ella, llenándolo de angustia y ansiedad al ver cómo se le escapaba la oportunidad de alcanzar su anhelo. Capítulo 18.
Mi querido diario, ese jueves, cuando todo parecía estar en pausa, don Nicomedes irrumpió en mi mundo como un susurro del pasado, un suspiro del tiempo mismo. Había pasado mucho desde aquellos primeros días en que él me entrenó, cuando el tiempo era una idea lejana y abstracta. Don Nicomedes, cuyo rostro se encontraba surcado por líneas que hablaban de años vividos y experiencias acumuladas, llegó puntualmente a su cubículo 344, rompiendo su rutina de atrasos. El lugar estaba impregnado de la rutina que lo había caracterizado y yo, desde mi cubículo 340, sentía que el tiempo avanzaba con una lentitud casi tangible, exasperante. El post-it amarillo sobre su teclado, un testigo silencioso de nuestra historia, le recordaba la tarea pendiente: entrenar el cubículo 340. Así nuestros destinos se cruzaron nuevamente. Golpeó la mampara de mi cubículo con una urgencia que reflejaba su necesidad de conexión y preguntó: ¿qué es el tiempo para usted, señorita Filiberta? Nuestros ojos se encontraron y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Había una profundidad en su mirada, un anhelo que trascendía palabras y momentos. Éramos dos almas atrapadas en un mundo donde el tiempo se escapa sin piedad, pero él, con su visión única y melancólica de la vida, encontró un atisbo de eternidad. Me acerqué y mi sonrisa fue un bálsamo en su corazón. «Se nos va, don Nicomedes», exclamé, recordando la ironía del tiempo que nos rige. «¿Cómo pasa? Si parece que fue ayer cuando usted me entrenó». Mis palabras evocaban recuerdos compartidos, un recordatorio de aquellos días en los que él era mi guía. El tiempo avanzaba inexorablemente, arrastrándonos en su corriente implacable. Le di un beso en la frente, un gesto de cariño que hablaba de respeto, cariño y una conexión más allá de las palabras. El tiempo. Sé que lo he vivido, pero si debo explicarlo, entonces no sé qué he vivido, expresé. Nos dimos cuenta de que el tiempo solo cobra significado cuando se comparte. El presente se desvanecía, pero quedaba grabado en nuestras memorias como una huella indeleble de nuestra existencia en este universo de momentos fugaces. Así, en medio de la rutina, descubrimos un atisbo de eternidad en nuestros corazones. El tiempo seguía su curso, pero por un instante rompimos las cadenas del reloj y encontramos sentido en nuestra existencia. Este día quedará grabado en mi memoria como un recuerdo existencial, un recordatorio de que, pese a la brevedad de la vida, podemos encontrar significado y belleza en cada momento compartido. El tiempo avanza, pero en nuestro eterno presente seguimos viviendo, respirando y amando. Fin.